nuestros invitados en este día, nuestro hermano doctor José Dunker, nuestro hermano Alberto Valle, profesor Alberto Valle, que van a tener en esta tarde una conversación con nosotros. Y así queremos que todos ustedes estén en la disposición de recibir, yo le entrego de recibir ese mensaje de parte de Dios. Y quiero orar por ellos, quiero orar para que el Señor los use y sea esta palabra de bendición, refrigerio a nuestro espíritu. Señor, gracias te damos nuevamente. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres fiel y todopoderoso. Una vez más, Señor, nos presentamos ante ti para glorificar tu nombre a través, Señor, de la palabra que va a estar en el corazón de nuestros hermanos. Bendícelos, Señor, que ellos puedan hablar a través del Espíritu Santo a nuestras vidas y que el consejo que tú has dado a su corazón para nosotros podamos estar preparados para recibirlo. En el nombre de Jesús te lo presentamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga a todos, hermanos. Yo sé que esto es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero esto es idea del doctor Dunker. Y yo creo que todos aquí conocemos, creo que la mayoría. ¿Quién no conoce o no conocía a Dunker? Levanten la mano los que no conocían a Dunker. Dunker, mira, son pocas las manos que se levantan. ¿Cuántos habían visto, habían escuchado o quizás hasta leído del doctor Dunker? Levanten sus manos. Mira para allá. Yo lo que quisiera saber es quiénes de aquí son de blanco arriba. Levante la mano. Ay, no. Pero de verdad todos ustedes. Ay. Me lo sospechaba. Esa es la única pregunta aquí que creo que casi todos te van a responder al unísono. Pues amados, en esta tarde, antes de comenzar con la presentación, yo quisiera de manera muy particular agradecer a Dios por la Iglesia Cristiana Metodista. Lo que ocurrió ayer fue algo histórico. Creo que fue la primera vez en esta ciudad que se da un esquema como el que se presentó. Y sobre todo la bendición que Dios nos dejó, el desafío que el Señor nos dejó, a todos y cada uno de nosotros, fue algo que particularmente, personalmente, marcó mi vida. Yo quiero agradecer a Dios en primer lugar por la visión del hermano Willy, el pastor Wister Santos, porque él fue el que en primer lugar concibió la idea de que desarrolláramos un programa como el de ayer. En el proceso del tiempo, la manera, cómo lo íbamos a hacer, todo eso fue cambiando. Y agradezco al Señor el privilegio de que se me haya permitido ser en parte el arquitecto de lo que sucedió. Pero agradecer a esta iglesia, hermano, lo que ocurrió aquí en el fin de semana fue una revolución. Usted no encontraba, yo creo, hacia dónde mirar que no hubiera alguien haciendo algo, moviendo algo, pintando algo, construyendo algo, haciendo posible lo que sucedió el día de ayer. Gracias a todos y a todas las hermanas y hermanos que participaron e hicieron posible lo que Dios hizo el día de ayer. Denle un aplauso, hermano. Denle un aplauso. Los que no estuvieron aquí, den un fuerte aplauso en reconocimiento al Señor y a todos aquellos que hicieron, yo creo que más que la milla extra, en algunas ocasiones y en algunos ejemplos, más que la milla extra para que Dios se glorificara como lo hizo. Y a personas como el hermano Dunker, los demás pastores que estuvieron con nosotros, que hicieron un espacio en su agenda y un esfuerzo. Mire, hermano, estar aquí sentado 6 horas para presentar, hacer panel, discutir y estar despierto todavía después de las 6 horas, eso es algo que hay que reconocer. Así que la gloria sea para Dios y gracias a estos amados hermanos. El día de hoy, hermanos, abrimos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Génesis, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Génesis 3, 7 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, refiriéndose a Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Doctor, usted nos quiere hablar el día de hoy acerca de la psicología del hombre caído. Y lo que queremos hacer en este conversatorio es tratar de plantear el tema de manera que sea más que una predicación, una conferencia, una enseñanza, una conversación de amigos en lo que ustedes van a tener participación. Porque a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a incluirlos a ustedes. O sea, queremos escuchar de ustedes lo que serán algunas acotaciones que tienen que ver con este tema. La psicología del hombre caído. Doctor Dunker, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que he decidido es darle un pequeño curso de psicología bíblica. ¿Qué le parece? Y un curso de psicología personal para que ustedes se conozcan mejor ustedes mismos, conozcan su tipo de personalidad. Algunos de ustedes están enfermos y yo quiero hablarles también de enfermedades y quiero hablarles de cómo enfrentar situaciones generales de salud. Miren, en este pasaje, hace muchos años Dios me permitió observar 3 sentimientos básicos. El primer sentimiento es de vergüenza, ustedes lo observan, ¿verdad? Porque ellos sintieron vergüenza y entonces se hicieron delantales. El que tiene vergüenza se hace delantales, o sea, la ropa se tapa. La ropa tiene que ver con el sentimiento de vergüenza. Entonces, la gente que se tapa demasiado tiene vergüenza y la gente que enseña demasiado también tiene vergüenza. La gente que se llena el cuerpo de cosas, de tatuajes, es que están tratando de llamar la atención. Yo nunca he visto un tatuaje bonito, pero es una manera de que me miren. O sea, el que tiene vergüenza está muy atento a lo que está pasando a su alrededor. O sea, la vergüenza es una manera de sentirse ante los demás y un deseo de quedar bien y no hacer el ridículo. Es el primer sentimiento. Ese es el primero. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es miedo. Se escondieron. Se escondieron, exacto. Y entonces en el campo decimos que hay gente que ve bulto, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando aquí. Ellos se escondieron. ¿Y de quién se escondieron? No había de quién esconderse. Pero hay gente que vive así, que vive como con miedo, que vive a la defensiva. Y que te responden rápido así, que tú dices, ¿qué le dio a este? ¿Dónde sacó? A la defensiva. A la defensiva, sí, que son gente que se irrita más fácil de cualquier cosa, como dicen algunos, son gente de mecha corta. Y en el fondo son gente dominada por el sentimiento de miedo. Entonces tenemos vergüenza, tenemos miedo y lo tercero sería, doctor. Culpa, porque a Adán se le ocurrió algo que se nos sigue ocurriendo todavía hoy y echarle la culpa a la mujer. Mujeres. O sea, si uno está solo en la casa y se le quema un sándwich, uno dice, se me quemó un sándwich. Pero si hay una mujer por ahí, uno dice, esa fue la culpable. Es un mecanismo de defensa. O sea, los seres humanos caídos tenemos la tendencia de buscar a quién echarle la culpa. Pero, como dice el dicho, cuando yo te estoy acusando así, ¿qué estoy haciendo? 3 dedos están, 4 Hay dedos 3 dedos que me están acusando a mí. Entonces, la gente que maneja culpa, siente culpa. Eso marca su personalidad. Y esto van a ser personas
muy perfeccionistas, pesimistas, que se exigen más de la cuenta porque están dominadas por sentimientos de culpa. Entonces son tres sentimientos que aparecen. Yo fui pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana de Santiago de los Caballeros, y en ese tiempo era también profesor de psicopatología en la universidad, y en ese tiempo Dios me hizo ver estas tres cosas. O sea, tú estás hablando de tres sentimientos que el ser humano no experimentaba o no los tenía presente antes de la caída. O sea, el hombre no sentía vergüenza antes, el hombre no sentía miedo antes, el hombre no sentía culpa antes de la caída. Lo voy a decir eso mismo de otra manera, que después de la caída hay una vergüenza patológica, morbosa, enfermiza. Exacto. Porque una cosa es que yo al salir a la calle, yo quiera vestirme correctamente para no pasar vergüenza. Eso es correcto. Pero otra cosa es que yo tenga más vergüenza de la cuenta. Exacto. ¿Tú ves? Y eso pasó con el hombre, porque, hermanos, si ustedes leen el relato, el hombre le da vergüenza estar desnudo delante de su mujer. Óigame, la única persona donde yo me siento bien en cuero es con mi mujer. Después de ahí, más Lo nadie. dijo. Pero lo que está pasando en el huerto del Edén es insólito. O sea, el hombre tiene a su mujer, no se sabe cuántos años están juntos y de repente me da vergüenza, Siente vergüenza. que me vea en cuero, que me vea desnudo. La vergüenza dentro del matrimonio es patológica. O sea que hay un problema excesivo marcado por eso. De vergüenza y también de culpa excesiva. Se podría decir entonces, doctor Dunker, y para nosotros también, hermanos, que cuando nos metemos en problemas con el pecado, con acciones que ofenden a Dios y quizás que riñen contra nuestra propia conciencia, crianza, principio de la Biblia, estos sentimientos como que Afloran. salen. Sí, pero de manera diferente. Mira, vergüenza tiene que ver con que me están mirando y no quiero quedar mal. Culpa es porque yo siento que fallé. Cuando yo estoy en mi casa, yo no siento vergüenza en mi casa. Yo puedo sentir culpa por lo que hice. Yo siento vergüenza cuando estoy aquí, me están mirando. Entonces tú ves, por eso para venir a la iglesia uno se pone una ropa más o menos para no pasar vergüenza, porque uno quiere quedar bien delante de los demás. O sea que la vergüenza es algo público, la culpa es algo que tiene que ver con nuestra conciencia interna. Exacto. Y miedo es desde que uno se siente amenazado, uno siente un peligro, pues se dispara el miedo. Yo sé que usted ha presentado esto como lo que usted llama el modelo tridimensional y usted lo ha presentado en universidades, inclusive entiendo que en la comunidad psiquiátrica se ha aceptado que esto realmente es un modelo para el estudio de la conducta humana. ¿Qué base científica hay, doctor, de que eso que usted dice y esto que la Biblia dice, porque esto es de la Biblia, señores, está de acuerdo con la ciencia? Mira, mi gran descubrimiento fue, después de ver eso en la Biblia, yo descubrí 5 autoridades en el campo de las ciencias humanas, afirmando que la mente humana tiene 3 sentimientos primarios: vergüenza, miedo y culpa. Entonces ellos están hablando de lo que la Biblia ya habló. Exactamente. Lo que pasa es que ellos no saben que eso está en la Biblia. Algunos de ellos, por ejemplo, un famoso psicoanalista, discípulo de Freud, él se pone a estudiar sobre los mecanismos de defensa. Tú ves esa tendencia a uno ir a la defensiva, defenderse de todo. Y él dice, hay 3 sentimientos que provocan los mecanismos de defensa: miedo, vergüenza y culpa. Ese fue el primer descubrimiento que yo hice. Cuando yo descubrí eso, y wow, pero él coincide con el Génesis. Y luego apareció otro y otros 5. Y yo tengo más de 10 autores clásicos y modernos diciendo que la mente humana tiene estos 3 sentimientos que son primarios: vergüenza, miedo y culpa.
Yo no diría en ese caso que eso demuestra que la Biblia tiene razón, sino todo lo contrario. Que el que se mete a buscar la verdad se encuentra con la Biblia. Amén. El que quiere conocer la verdad tarde o temprano tiene que caer en la Biblia. Aunque, mira, muchos de ellos no lo saben. Yo tengo una antropóloga, esa es una mujer anticristiana, anti todo lo que nosotros enseñamos. Pero ella descubrió que había 3 tipos de sociedades. Ella dice, así como los psicólogos clasifican a las personas, así podemos clasificar las sociedades en lo que ella llamó patrones culturales, modo de ser, cultura. ¿Y cuáles son esos 3 patrones culturales? Ella dice patrón cultural de miedo, patrón cultural de vergüenza y patrón cultural de culpa. Y ella lo explica muy bien y ella dice, mira, patrón cultural de miedo, estas son sociedades que se rigen por el miedo. O sea, que la gente obedece las reglas por miedo al que tiene la macana en la mano. Vergüenza, estas son sociedades, y ella describe sociedades como América Latina, nosotros allá en República Dominicana. Son sociedades que viven pendientes del qué dirán. O sea que nosotros los dominicanos, perdónenme compatriota, pero vivimos, ¿verdad?, siendo allantes, porque queremos quedar bien siempre. Que la gente hable bien de nosotros. Y aparentar que somos más de lo que somos. Eso es un patrón cultural. Y finalmente ella dice, existe patrón cultural de culpa. Y ella dice, estas son sociedades que se exigen más de la cuenta, pero son sociedades que se rigen por el imperio de la ley. Estados Unidos es una sociedad así. Europa son sociedades así, donde se cumplen las reglas. No sé si ustedes se dan cuenta, hermano, que este es un país donde se cumplen las reglas. Ellos se están descontrolando últimamente, pero es un país de reglas. Nosotros allá estamos acostumbrados de que las reglas se le aplican al chiquito, al grande, tú ves, encuentra siempre la forma. Bueno, lo interesante es que esta autora, que no es cristiana, ella está descubriendo 3 patrones culturales que coinciden con este pasaje. Y así pasa con otros autores. Excelente. La gloria a Dios de que todo el que busca la verdad se encuentra tarde o temprano con la palabra de Dios. Aterricemos un poquito, hermano Dunker, porque aquí hay muchas personas que estamos atentos al tema de que tratemos de poner esto en palabras que apliquen a la gente que está aquí. Y la pregunta sería, ¿puede esto ayudarle a usted a definir los tipos de personalidad? Digamos, aquí hay mucha gente. Si usted le hiciera un psicoanálisis a la gente, en base a que le digan y le respondan preguntas de quiénes son, qué hacen, la pregunta sería, ¿usted podría descubrir patrones patrones de conducta o de personalidad en base a eso, en base a esta miedo, vergüenza y culpa? Sí, mira, de ahí se desprenden 3 tipos de personas. Tipo A, tipo B y tipo C. Voy a describirla a ver si coincide con alguna gente que está aquí. Miren, la persona tipo A que están dominada por el miedo, son gente dominada por el miedo, son gente que vive a la defensiva. Son gente fuerte de carácter. Son gente que se explota fácil, que maneja ira. Antes de que usted continúe, pastor, nos están pidiendo que nos viremos un poquito más hacia el frente, aunque doblemos más la cabeza nosotros para mirarnos, de manera de que podamos mirar más hacia allá. Exacto. Vamos a tratar, sí, así. Aunque nos miremos nosotros un poquito más de lado, que miremos hacia allá, hacia el frente. Entonces usted dice así, la primera sería definir a una persona en base a que es una persona miedosa. Sí, tipo A. Le vamos a llamar tipo A. Señores, agarren eso en su mente, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Sí, la persona tipo A son las personas que se definen básicamente en una conducta orientada a que le tienen miedo a cosas. Sí, pero reaccionan a la defensiva. Sí. La persona tipo A es una persona que explota fácil. Ok. Explota fácil, o sea, maneja ira.
Ok. Es una persona fuerte de carácter. Venga acá, entonces Es usted una está persona diciendo- impaciente, trabajadora, es un líder natural, porque es una persona que tiene mucha iniciativa para ir delante, competencia, pero su debilidad es que es una persona que vive a la defensiva, que siempre está atento, como que me quieren, se me van, y entonces me reacciona. están persiguiendo. Estoy hablando de algunos de ustedes. Uno siempre piensa que el iracundo es el fuerte. Inclusive la gente dice, ese fulano es fuerte de carácter, pero usted está diciendo que ese es el débil. Sí, en el fondo vive a la defensiva. Es fuerte en el sentido porque maneja fuerza, es una persona que trabaja, tú ves, no puede descansar, no sabe descansar. Pero hay una persona tipo B que es todo lo contrario. Ese es el, ok, tipo B, ¿cómo sería? Esta persona es tímida, maneja vergüenza, pero es una persona suave, complaciente, chévere, que ríe. Tú ves que no quiere dirigir el barco, son gente, tiene el defecto de que le quieren decir que sí a todo el mundo porque Ok. no quieren pelear ni que nadie pelee. Son personas tipo B, en el fondo, tímidas, vergonzosas, complacientes, suaves. O sea que ahí el tipo B lo domina un poquito más ese sentimiento de vergüenza que a veces nos De lleva querer complacer a todo a el no mundo. quedar mal, no y eso quiero es quedar mal. imposible, Eso eso es es imposible. Porque a veces hay que decir no, no se puede. Y la persona tipo B como que le da un chin de dificultad a decir que no. Y hay que decir que no cuando es no. Yo veo aquí a gente que se ríe y yo me estoy ya llevando la señalita de que se sienten tipo B. Y falta el tipo C. El tipo C es una persona perfeccionista, que se exige más de la cuenta. Estas son personas que viven para que los demás se sientan bien. Eso es como aquella señora, doña Pancha. Ella vivía, mira, por sus hijos, por su marido, por el vecino, por la iglesia, pero se olvidaba de ella misma. Ok. Son demasiado responsables esta persona. Se exigen más de la cuenta, son puntuales, desprendidos. Estas personas no son egoístas, ¿no? Porque ellos, como están dominados por la culpa, ellos dan de más de la cuenta. Y la Biblia no te dice que lo des todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero esta gente aman demasiado a los demás y tienen también una tendencia a ver el lado malo de las cosas. Tú ves, no saben celebrar. Ay, mira qué bueno. Ella le falta esto, le falta lo otro. Perfeccionista. Son perfeccionistas, o sea, Perfeccionista. están dominados por la culpa. Bueno, yo quiero sugerirle que hay esos tres tipos de personas y que también hay mezcla. Hay gente que tiene un poquito de A con B, B con C y esto. Pero eso es clave del curso que les quiero dar. Esta es la primera lección y luego vamos a aplicarlo a otra cosa. Déjame preguntarle, Alberto, ¿cuántos de ustedes se pueden definir en uno de estos tres tipos de personas, A, B o C? Levanten la mano, a ver. La mayoría. Y algunos son una mezcla. Algunos son una mezcla. Bueno, de aquí viene, Alberto, no sé si tenías una pregunta, pero... Sí, me pregunto, doctor Dunker, ¿qué tiene eso que ver con la atracción entre las parejas? Dicen que los polos opuestos se atraen. ¿Es esto cierto cuando la gente está formando pareja, que un tipo medio dominante conquista a una muchacha que se deja dominar? Sí. O sea, no se encuentra con otra dominante porque explotan y imagínese Sí. usted. Eso es muy importante, esa pregunta, porque uno busca su complemento. Este hombre fuerte, trabajador, líder, desconfiado, que no lo brincaron cuando chiquito, que no sabe dar cariño,
Cuando se encuentra con esa mujercita suave, risueña, complaciente, se le hace agua a la boca. O sea, él siente, la encontré, esta es. Y ella, cuando ve este hombre que toma decisión, dice, este es el hombre que yo quiero. Este es el papá que yo quiero. Ahora, después que están casados, y yo he estado con ellos en el consultorio, ella me dice, doctor, pues este hombre es un guardia. Él cree que él es mi papá. Él cree que él es mi papá. Pero cuando tú hablas con él, doctor, es que esta mujer quiere estarle haciendo ojos bonitos a todo el mundo. Doctor, yo la veo que ella llega al trabajo, besito para aquí, besito para allá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Porque son celosos, ¿tú ves? Y todo eso da situaciones en el matrimonio. Podríamos extendernos en el punto, pero la cosa que quisiera dejarles dicho, hermanos y hermanas, es que uno busca su complemento. Rara vez uno busca su igual, uno busca su complemento. Yo descubrí eso con Fiordalisa. Descubrí, no le voy a decir qué papel yo hacía ni ella, porque ya eso es muy personal, usted ve. Pero yo vi que Fiore era mi complemento y en algún momento de nuestra relación, bueno, les confieso que al principio tuvimos problemas en nuestra relación. O sea, el juego se trancó. Fiore es la mujer más dulce del mundo. Ya ustedes están sospechando qué tipo B. Ella tenía un chisme, pero no es verdad, eso era un chisme de ella. Ella decía, Dunker es como un guardia, pero es un chisme de ella, no le crean a Fiore. Un chisme que ella decía, dije que yo era así o asado. Bueno, la verdad es que llegó un momento en que Dios nos habló, Dios me habló. Y yo quiero decir una cosa a los matrimonios, que una clave de un matrimonio que funciona es la autocrítica. Tú tienes que aprender a ver en qué tú fallas, no solamente echarle la falla al otro. Entonces, ahí Dios nos ayudó a ver que teníamos que rectificar algunas cosas y hoy Fiore y yo estamos felizmente casados. Gloria a Dios. Y en diciembre vamos a celebrar 50 años de matrimonio. Bueno, usted está diciendo que las cosas que un día nos atraen de alguien se convierten entonces en algún momento en el punto crítico para nosotros. Lo que te atrajo va a ser luego lo que tú no puedes soportar. Ay, papá. Doctor, para cerrar ese punto, cuando llegan esos tranques, como sucedió con usted y con Fior, como sucedió conmigo y con mi esposa en algún momento también, usted habla acerca de autocrítica, pero luego que esa autocrítica pasa y usted dice, espérate, fulano, tú tienes que soltar el mango, tú tienes que coger la cosa un chin más suave. ¿Qué es lo próximo? O sea, ¿cómo usted va a tener 50 años de casado, me planifico para convivir con mi pareja, con sus defectos y virtudes, y sabiendo que yo soy quizá tipo A, él es tipo B, y nadie cambia a nadie, doctor, solo Dios cambia a la gente? ¿Cuál es lo próximo que hay que hacer? No, mira, te resumo ese punto. Yo aprendí a abrirme a ver mis propias faltas. Y en una experiencia muy importante en nuestra relación matrimonial, teníamos 6 o 7 años de matrimonio, el matrimonio no funcionaba porque no pusimos los guantes. Alguien que habló con nosotros nos dijo, ustedes tienen una lucha por el poder. ¿Quién manda aquí?
Y ella pensaba que yo era el culpable y yo estaba segurito que ella era la culpable. Yo le decía, Señor, pero cámbiale el corazón a Fiordalisa. Yo pensaba que era un milagro sencillo, pero Dios no me hacía caso. Hasta un día que Dios me hizo ver que el problema era de parte y parte. Que no era una mala y un bueno, sino que cada uno tenía su propio lado bueno y su propio lado malo. Y cuando yo aprendí mis lados malos, mi matrimonio comenzó a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si aprendes a ver tu lado malo, tu matrimonio va a mejorar. Yo tuve que aprender algunas cosas elementales. Yo tuve que aprender a hacer regalos. Yo no aprendí de niño a hacer regalos. Les confieso que no me brincaron cuando chiquito. Un día yo llego a la casa y veo a Fior llorando. Y digo yo, ¿y qué yo habré hecho? Y cuando me acerco con mucha timidez, me dice ella, ¿y tú no sabes el día que es hoy? Era un día de esos que se celebran. Bueno, yo aprendí a hacer regalos, a comprar un ramo de flores y llevárselo a mi mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Yo aprendí a sentarme delante de mi mujer, a decirle las cosas que me gustan de ella. Porque algunos solamente hablamos de lo malo. Yo aprendí a decir, Dios, mira, me gusta como tú hiciste tal cosa. Gracias, Dios. Tú eres un regalo de Dios para mi vida. Lo bueno es que cuando tú haces eso, lo que viene de allá para acá es bendición. La gloria de Dios. Todo lo contrario, cuando tú te comes a tu pareja, ¿qué tú esperas que venga de allá para acá? ¿Sí ves? Entonces, aprender a ser afirmativos, positivos con la pareja, eso enriquece el matrimonio. Excelente. Pastor Dunker, pasemos a otro aspecto de A, B y C como personalidad y hablemos de la crianza. ¿Cómo influye la personalidad de alguien en el esquema de Adán y Eva en la crianza de los hijos? Sí, muy importante. Y se lo voy a resumir. Miren, hay 3 errores fundamentales que cometen los padres. Bueno, tengo aquí mi libro Cómo criar bien, creo que quedan algunas copias donde describo este punto. 3 errores fundamentales que cometemos los padres. Una es meter miedo. Hay padres que creen que criar es asustar, como ese jueguito que hacíamos cuando niños, al zum zum de la cara, ve, el que mira para atrás, le doy una pela. Y entonces abusamos de los hijos. Hay hijos que son víctimas del maltrato. El maltrato hace daño a los hijos. O sea, meter miedo hace daño a los hijos. Por eso dice la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que hemos aprendido es que la buena crianza exige todo lo contrario, ser amigos de nuestros hijos. Miren, cuando los padres son amigos de los hijos, como decimos en el campo, las cargas se acomodan en el camino. Es un primer paso. Que tus hijos tengan confianza de acercarse a ti para jugar, para hacer una pregunta, es un requisito básico. Eso no significa permitirles de todo. Hay que ser amigos de nuestros hijos, pero corregirles también. Solo que la corrección no tiene que ser hacer daño. Hay formas claras de corrección sin hacer daño. Si tú hablas con firmeza a tus hijos y
eres corto de palabra, porque los padres que hablan demasiado, los hijos no lo obedecen. Tú tienes que decir no y se acabó el juego. O sea, si tú sigues dando argumento, pierde autoridad. Hay cosas, yo describo en el libro algunas técnicas que se pueden utilizar, Claro. porque hay que corregir. Entonces, meter miedo hace daño. ¿Cuál daño produce? Digamos que estamos criando a Juanita y Juanita la criamos bajo ese esquema, cuidado que te pasa esto y cuidado si me hace esto te hago lo otro. Los hijos, ¿Qué va a pasar ahí? Los hijos que se crían con maltrato son maltratadores. O sea que un padre que hace Reciclan eso con sus hijos. fue porque lo hicieron a él, Sí, posiblemente. Sí, si los padres que maltratan a los hijos son padres que fueron maltratados. Y esos padres van a tener enfermedades características. Infarto, diabetes, tiroides, son enfermedades de hijos maltratados. Vamos a hablar de eso un no poquito más exclusivamente, pero hay daño en maltratar a los hijos. El otro error es poner los hijos a pasar vergüenza. Cuando los hijos ruedan de casa en casa, porque hay hombres que son machos para preñar una mujer, pero no son machos para criar esos hijos. Entonces, esos hijos que ruedan de casa en casa, que primero con mamá, con la tía, con la abuela, que no tienen seguridad de ser queridos, esos son los hijos que van a hacerle daño a la sociedad o que van a caer en adicciones. Si ustedes se fijan bien aquí en esta sociedad, que está cayendo en una crisis muy seria, porque ellos están abandonando los valores sobre los cuales se construyó esta sociedad, que es la familia. Entonces hay demasiados hijos que se están criando sin familia. Cuando haya un tiroteo aquí, porque hay un tiroteo toda la semana, cuando hay un tiroteo, miren bien la noticia, la familia del que tiraba los tiros. El tirador. Y ustedes van a ver que vienen de familias destruidas. O sea, que son hijos que se criaron sin el apoyo de papá y mamá. Entonces, lo contrario de poner los hijos a pasar vergüenza es que los hijos se críen en una casa donde se sientan queridos, que se sienten parte de una familia. Incluso cuando tienen hermanos, es crucial que se sienta hermano de los hermanos, que no haya hijos preferidos como hacen a veces los padres, y entonces eso pone a los hermanos en rivalidad, eso daña la familia. No se puede tener hijos preferidos. Si tienes 2 hijos, tienes que darle a los 2 hijos el mismo trato, la misma cercanía, porque si tú crías a tus hijos con sentimiento de familia, esos van a ser hijos responsables con la sociedad y con el bien común. Usted mencionó hace un momentito lo de enfermedades y que las enfermedades están relacionadas muchas veces con nuestro tipo de personalidad. ¿Cómo se explica eso, doctor? Sí, mira, las personas tímidas, así como yo estoy llamando personas tipo B, son personas propensas a caer en adicción o en conductas antisociales. Bueno, adicción puede ser algo tan simple como adicción al café, adicción a la comida, la obesidad es una adicción a la comida. Ya los médicos lo saben en este país. O sea, las personas que se pasan de peso generalmente son personas que se pasan de la comida, que comen comida basura y que no pueden tienen una adicción a la comida realmente. Y eso es un tipo de personalidad. Y también adictos a drogas, adictos al alcohol, son más propensas a caer en adicciones las personas tipo B. ¿Cuál sería la tendencia en las de tipo A? Las que son No, en el tipo A iracundos, tiende a tener esas enfermedades que matan, un ataque al infarto, corazón. diabetes. Mira, la gente que sufre de azúcar, los familiares dicen, cuando le sube el azúcar él se pone frenético. Es todo lo contrario, porque se pone frenético, es que le sube el azúcar. O sea, su personalidad influye
porque es que viven a la defensiva. Y eso pone todo nuestro organismo, nuestro cerebro, a producir una sustancia que se llama cortisol, que te sube la presión y produce todo eso. Al final les voy a dar algunos remedios para enfrentar estas cosas, para no dejarles solamente con el problema. Y finalmente, el tercer error de la crianza es echar culpa sobre los hijos. Hay padres que crían con un exceso de exigencias, De reglas. de reglas. Hay hijos que se crían en la casa como si fuera una academia militar. Y entonces esto va a producir personas súper responsables. A veces los padres ponen el hijo grande a criar los hijos pequeños y le exigen a un hijo más de la cuenta. Incluso hay padres que castigan al hijo grande por lo que hace el chiquito. Eso hace daño al chiquito y al grande, pero un daño que hace al hijo es que lo hace desarrollar demasiada responsabilidad. Y todo en exceso es malo. Eso implica culpa y van a terminar siendo personas tipo C. Lo contrario de eso, lo que deberíamos hacer al criar a los hijos, es ser padres afirmativos, que sabemos aplaudir cuando los hijos hacen la cosa bien hecha. Eso es fundamental. O sea, una tarea de los padres es ser animadores de nuestros hijos cuando hacen lo correcto. A veces los padres, los hijos hacen lo malo y lo aplauden. Están construyendo antisociales. No puede aplaudir lo malo, no te puedes reír cuando hacen las cosas mal hechas, pero cuando saca buenas notas, cuando hace un dibujo, cuando canta, cuando hace un juego bien hecho, los padres deben estar ahí para decir, qué bien mi hijo, felicidades. Esto que les estoy diciendo son reglas probadas en los estudios en psicología, terapia familiar. Y son cosas que Fiore y yo probamos con nuestros hijos, o sea, que vimos que funcionan y que nosotros podemos entonces criar hijos sanos. 3 requisitos de criar hijos sanos. Primero, ser amigos de nuestros hijos y corregir, pero sin hacer daño. Segundo, crear en nuestros hijos un sentido de familia, de que pertenecen a una familia, sin hacer diferencia entre los hermanos, dar a todos los hermanos la misma cercanía. Y tercero, crear los hijos celebrando las cosas buenas que ellos hacen. Le vamos a... Entonces, eso ya nos está hablando a nosotros de prevención. De prevención. De si trabajar criamos en lo que los tenga que ver. hijos de esa manera, y lo describo muy bien en el libro, estamos evitándoles problemas en el futuro. Y teóricamente, si una sociedad criara de acuerdo con esas reglas, tendríamos una sociedad próspera y avanzada. Bueno, yo veo muchas personas que están tomando notas y me alegra mucho eso, porque realmente estos son principios que no podemos olvidar. Ahora, doctor, sería un idealismo pensar que las familias que están aquí, los hermanos que están aquí, están viviendo de acuerdo a eso. La mayoría de nosotros, y ahí podría yo hasta incluirme, hemos pasado por traumas, por divorcios, por separaciones, por alejamiento. Muchos no se han criado con sus padres, muchos han tenido que transitar precisamente por lo negativo que usted acaba de mencionar. Y la pregunta que yo sé que muchos quisieran escuchar es, ¿cómo se sana una familia? Sí. ¿Cómo se sana una relación? ¿Y cómo se sana un hijo enfermo que posiblemente quiere hacerlo bien, o sea, casarse bien, tener una buena familia, pero él nunca ha visto eso? Él no ha visto un modelo de eso en papá y mamá, no lo vio en sus tíos ni en la comunidad, qué sé yo. Pero él lo quiere hacer bien. ¿Cómo se sana una familia e individuos enfermos? Sí, vamos a ir cerrando, ¿verdad? Para dar algunas tareas prácticas que se pueden hacer. Mira, una regla general está en la Biblia y
es cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos tenemos que aprender a sanar raíces de amargura con nuestros padres. Un dolor, resentimiento contra papá o contra mamá tiene el mismo impacto que un virus que se mete en tu organismo. Enferma y hace daño. O sea, eso que dice la Biblia está comprobado por las ciencias de la psicología. O sea, el resentimiento contra papá o contra mamá hace daño. Y estoy diciendo eso aún reconociendo padres que se equivocaron al criar. Padres que maltrataron, padres que fueron negligentes, padres que tuvieron hijos preferidos y que otros lo feriaron, padres que abandonaron a su familia. Dios dice, honra al papá que yo te di, con todos sus defectos. Miren, la experiencia en el consultorio me ha dado un privilegio especial de hablar con el hijo víctima de esa mala crianza y hablar con el papá o la mamá. Y la gran lección que he tenido cuando he hablado con los padres, algunas veces he ido a hablar con un papá y yo me he preparado como el que va a echar una pelea para poner a este hombre en su puesto por lo que hizo con este hijo o hija. Pero siempre, todas las veces que lo he hecho, cuando hablo con el papá, yo termino llorando con el papá. El papá fue víctima él mismo de situaciones muchas veces parecidas y similares. O sea, es una cadena, o sea, no me dieron y yo no doy. En otras palabras, lo que el doctor Dunker nos está diciendo es que muchos de nosotros tenemos que perdonar a papá. Sanar. Y tenemos que perdonar a mamá. Sí, Dios nos pide honra al papá que yo te di. Le cuento esta historia breve. Yo tuve una familia que estaba acompañando como terapeuta y esta familia tenía un gran dolor por el papá que había abandonado la familia para formar otra familia. Y todo eso había marcado la familia y había producido daño emocional y por eso me estaban consultando. Y mi tarea era ver cómo yo restauraba la imagen de ese papá que había abandonado esta familia en la vida de estos hijos. Y ahí el hijo mayor tomó la palabra y me dijo, doctor, mire, yo resolví esa situación. Y quiero explicarle a mis hermanos cómo yo lo hice. Mire, a mí me tocó ir al entierro de papá. Y fui por compromiso, porque se iba a ver muy feo que ninguno de los hijos asistiera al entierro. Pero en el entierro, ahí comenzaron a hablar de papá cuando era chiquito. Ahí fue que yo conocí a papá. O sea, yo vi que papá había pasado cosas peores que nosotros. O sea, que el papá de papá, el abuelo, había comenzado el problema. Ahí yo me di cuenta que papá en realidad había sido una víctima de sus circunstancias. Y ya muerto, dice él, perdoné a papá. Bueno, Dios lo dice en la Biblia, honra al papá que yo te di. Y las ciencias médicas nos están diciendo hoy que muchos están enfermos por resentimiento acumulado contra personas, especialmente sus padres. Si alguien odia a su padre, si alguien odia a su madre, está enfermo, porque eso enferma, eso provoca daños medibles hoy día. Entonces, un primer paso, si uno quiere crecer, sanarse, vivir mejor, es asegurarse de vivir en armonía con ese mandamiento que dice, honra a tu padre
Y honrar significa colocarlo en un pedestal. Él no es de tu liga, no es de tu tamaño. Dios te lo pone por encima y Dios dice, honra al papá que yo te di para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Comenzamos por ahí. ¿Podría haber otra recomendación, doctor, para sanar relaciones y sanar familias? Mira, la persona tipo A que tienden a enfermarse de Ataque al corazón, diabetes, tiroides, problemas del corazón, ataques de pánico, tú ves, esos son crisis de ansiedad. Mire, estas personas tienen algunos remedios clave que deben poner en práctica. Un remedio clave es gimnasia aeróbica 3 veces a la semana. Miren, el gobierno de este país, de los Estados Unidos, hizo un estudio y demostró ese estudio que cuando tú caminas media hora todos los días, eso tiene un efecto ansiolítico igual que cualquier tranquilizante. O sea, caminar media hora todos los días es tan efectivo contra la ansiedad y todas esas sustancias que producen el infarto. Cuando tú caminas, el cuerpo las elimina. No sé si me entendieron lo que dije. Pero si tú quieres prevenir el infarto, camina media hora de lunes a viernes todos los días. Y si te vas con tu pareja... Y en el invierno, cómprate una caminadora. En la casa, está bien. Esa es una tarea fundamental para personas. Y también otra cosa que deben hacer las personas tipo A es aprender a disfrutar de su trabajo, disfrutar del trabajo como si fuera un juego, una terapia. O sea, hacer del trabajo un juego. Eso significa hacerlo bien, disfrutarlo, incluso una vez se puede trabajar cantando, jugando. Eso le va a dar a tu cerebro mejor oportunidad. La persona tipo B, que son propensas a adicciones, estas personas se van a beneficiar mucho si son parte de un grupo solidario que hace cosas para el bien común. Se ha demostrado que cuando tú perteneces a un grupo que ayuda a la gente, la persona más ayudada eres tú misma. O sea, cuando tú ves lo que tú haces, tu cerebro te premia con bienestar. O sea, cuando tú miras y dices, wow, esa satisfacción hoy día ya se sabe que sana por dentro. Sana por dentro. Si los adictos, por ejemplo, tú lograras meterlo en grupos para ayudar a los demás, tendrían menos presión para ser adictos. Okay. Tendrían menos presión para ser adictos. Y la terapia de un adicto va a implicar muchas veces envolverles en grupos sanos para hacer cosas positivas. Todo eso de Alcohólicos Anónimos, esos son grupos sanos. La iglesia puede ser un grupo sano. La iglesia puede ser un grupo sano. Grupo sanador. Por eso la iglesia, una iglesia tiene que organizar, mire, esto es muy importante aquí en Estados Unidos, grupos de adolescentes, pandillas de adolescentes para hacer cosas. Y mira, lo ideal sería que la iglesia tuviera una pareja de jóvenes dirigiendo el grupo de adolescentes, pero 2 esposos, tú ves. Porque esos esposos le van a servir de modelo a esos adolescentes. Muchos de ellos que vienen de hogares destruidos van a tener como mentores en la iglesia una pareja. Si eso se hace, eso es preventivo
en gran manera. Finalmente, para la persona tipo C, que se enferman fácilmente de depresión, Personas depresivas. del estómago, enfermedades autoinmunes, así se llaman algunas enfermedades. Si ustedes la buscan, se la preguntan al buscador, le va a dar más de 100 enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Son propias de personas tipo C, que manejan culpa. Son personas perfeccionistas. Y miren, hay dos cosas que se ha descubierto en las ciencias médicas en los últimos años que son cruciales para este tipo de enfermedades y personas. Miren, hay dos cosas que enferman. Una de ellas es el resentimiento. Todo el que tiene rencor acumulado contra alguien Se enferma. se enferma. O sea, hoy día ya se sabe y las enfermedades autoinmunes van a suceder en personas que guardan rencor, que se la guardan y que no borran eso. Hoy día ya se sabe que perdonar sana por dentro. Bendito sea Dios. Hay un libro que ustedes lo pueden buscar en Amazon, está en español y en inglés, se llama Proyecto Perdón. Anoten el nombre, Proyecto Perdón. Y en inglés es The Forgiveness Project. Yep. The Forgiveness Project. Tremendo libro. Ese es un pastor, consejero, y nos da información médica actualizada sobre... Pero el resumen que les doy es que cuando uno sana relaciones familiares, el cuerpo se sana por dentro. Es un descubrimiento reciente que se está haciendo hoy día. La clínica Mayo, aquí en Estados Unidos, es la clínica más prestigiosa del mundo entero. O sea, Mayo debe ser la mejor clínica del mundo entero, según los criterios que se usan para analizar hospitales. Y la clínica Mayo, desde hace algunos años, tiene algunos grupos con psicólogos y trabajadores sociales para ayudar a los pacientes con cáncer a perdonar y a perdonarse a sí mismos. ¿Por qué lo hacen? Porque la Biblia dice perdónanos, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, Mayo no es por principio cristiano. Es que se ha descubierto en medicina que cuando tú perdonas, tu cuerpo se libera de tensiones y funciona mejor. O sea que cuando perdonamos, en realidad no estamos haciendo tanto algo por el otro, sino por nosotros mismos. Amén. Estamos, doctor Duncan, ante un desafío muy grande que usted nos ha presentado. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos revisando en nuestra mente qué nos duele, qué tenemos, tanto en el alma como en el cuerpo, que pudiera sanarse. Pudiéramos en esta tarde, así en este ambiente que tenemos, hacer algún tipo de llamado que sirviera para catapultar lo que usted ha dicho, para dar un comienzo, para dar una esperanza de que a partir de hoy, estamos a 7 de mayo del 2023, puedan haber cosas diferentes en la vida de nosotros y en la vida de nuestra familia. Usted no lo ha mencionado, pero quisiera ponerle también dentro de esa pregunta las enfermedades de tipo psicosomáticas, que son enfermedades que no encuentran ningún diagnóstico, pero la gente se siente enferma, la gente se siente mal. Y cuando se hacen análisis, ustedes que son los psicólogos y psiquiatras, se encuentran que no hay nada físico, sino que lo que hay es un problema del alma, un problema de la mente, un problema del corazón. ¿Podríamos hacer un llamado así esta mañana o esta tarde, doctor Duncan? Sí, yo quisiera al final hacer una oración, invitar a la iglesia a un encuentro unos con otros y con Dios. Pero voy a ir cerrando con una orientación clave sobre enfermedades psicosomáticas que tú dices. Mira, las enfermedades del miedo
son las enfermedades que matan bruscamente. O sea, el que le da un infarto, un derrame cerebral, o sea, son enfermedades que te matan así, como el miedo, tú ves. O sea, son enfermedades súbitas. Un infarto es una enfermedad del miedo. Y una manera de evitar el infarto, una manera, no la única, ya yo le dije, gimnasia, media hora por lo menos todo. Claro, también hay que aprender a comer. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero esta comida basura que se vende en este país, los médicos saben que hace daño. O sea, si usted vive metiéndose toda esa grasa, toda esa comida mala, todas esas gaseosas, o sea, eso enferma, eso enferma. Aprender a comer es un tema clave también para la gente que sufre de estas enfermedades. El adicto y las personas que sufren enfermedades de la piel son personas con necesidad de ser abrazadas. O sea, en el fondo son personas que no han logrado grupos donde se sientan familia y por eso buscan grupos anormales. O sea, el adicto se forma un grupo, una pandilla, pero es una pandilla antisocial, pero en el fondo él necesita una familia. Él fracasó en su casa y una necesidad básica es tener una familia. Y finalmente hay personas que están enfermas porque manejan pensamientos negativos, manejan culpa, y perdonar y pedir perdón es una manera de librarse. Incluso le voy a decir una cosa, las enfermedades del estómago son características del tipo B. Si hiciéramos un C, del tipo C, o sea, si hiciéramos una encuesta aquí de lo que son tipo C, encontraríamos que la mayoría sufren del estómago. Ay, ay, ay. O sea que mi personalidad tiene que ver con mi manera de enfermar. Y una buena cosa es que, mira, no tenemos tiempo para revisarlo, pero las cosas que están en la Biblia son consejos del Dios que sabe todo esto. Amén. Que estamos descubriendo ahora en la medicina, pero Dios lo sabe y nos dijo anticipadamente cómo vivir para que nos vaya mejor. O sea, que obedecer la Biblia es una manera de tener mejor salud. Así es. Bueno, quizás habría alguien aquí de ustedes que quisiera hacer alguna pregunta y eso es parte de lo que hemos planificado para el día de hoy. No vamos a agotar toda la tarde en preguntas, pero sí queremos conversar con ustedes para que de esta manera podamos quizás llenar algún espacio vacío que pueda haber dentro de esta presentación.